Específicamente, falta de hidratos de carbono. Por muchas horas, digamos 24 horas sin comer. Si está unas 24 horas sin comer, entonces se supone que en ese tiempo la persona no tiene problemas de hipoglicemia porque tiene una reserva y esa reserva se llama glucógeno hepático. Entonces, estas son las condiciones. Condiciones para hipoglicemia: falta de hidratos de carbono en la alimentación, por muchas horas y fin del glucógeno hepático. Entonces, estas condiciones han de hacer que la única vía para obtener glucosa en esta situación de falta de alimento y falta de reservas es la gluconeogénesis. Pero la gluconeogénesis requiere nado oxidado y en el caso de que hemos visto, el nado oxidado se ha agotado por consumo excesivo de etanol. Ok, en el tratamiento, por supuesto, es sueroglucosa. Cuando lleguen a emergencia ustedes, probablemente, tal vez mejor diré, tengan la oportunidad de recibir personas que están profundamente dormidos o quizá en estado de coma alcohólico o quizá hipoglicemia, que es menos frecuente, pero en todo caso, hasta que se haga el laboratorio y se verifique su glicemia, inmediatamente ese paciente debería recibir un suero glucosado por si acaso. Entonces ya saben cuál es la causa. La causa básica es de que es probable que esa persona, o existe la probabilidad de que esa persona pueda tener hipoglicemia debido al consumo de una cantidad elevada de etanol y a falta de reservas de glucógeno hepático y una alimentación ausente en varias horas. Ok, para que puedan leer condiciones: falta de hidratos de carbono y fin del glucógeno hepático, tratamiento sueroglucosado. Okay. Veremos ahora el tema de la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Este fenómeno se desarrolla en la mitocondria. Es una de las ganancias evolutivas que han recibido las células hace millones de años al asimilar una mitocondria en la cual en la matriz mitocondrial se desarrolla el ciclo de Krebs y en la relacionada a la cara interna de la membrana interna de la mitocondria, la cadena de transporte de electrones y la misma fosforilación oxidativa. Dos procesos que producen una enorme cantidad de energía y que ha posibilitado, pues, como les dije hace un momento, el desarrollo evolutivo de la vida en la Tierra. Un esquema de lo que es la cadena de transporte de electrones, vemos acá. La membrana mitocondrial externa, las invaginaciones de la membrana mitocondrial interna, cuyo objetivo de la invaginación es presentar una gran superficie, agrandar, multiplicar la superficie en la cual se va a desarrollar el transporte de los electrones. Los ribosomas, puesto que ya sabemos de que
La mitocondria tiene su propio ADN, el ADN mitocondrial. Esta parte interna es la matriz mitocondrial. El espacio intermembranoso, que es donde se va a acumular energía potencial, energía electroquímica, energía protónica, como es el caso similar, analógico de una batería de automóvil que vamos a ver al final de esta presentación. Pero aquí se acumula energía potencial y la energía potencial es capaz de producir trabajo. Y el trabajo que va a producir esta energía potencial es la fosforilación oxidativa para convertir el ADP en ATP. Y aquí tenemos aquí abajo la ATP sintetasa, que estaría representada por estas manchitas cafés a lo largo de toda la cara interna de la membrana mitocondrial interna. Y en azul o en morado tenemos las fracciones del ADN mitocondrial. Tenemos acá una representación esquemática, muy esquemática de los elementos que acabamos de mencionar. Aquí tenemos a la izquierda lo que aquí llaman complejo NAD deshidrogenasa y lo que yo también llamo, no me olvido de esto, pero llamo también el complejo FMN o flavin mononucleótido porque tiene riboflavina, tiene azufre y es un elemento que va a permitir recibir los electrones. Primero veremos estos elementos. En amarillo, en chiquitito, tenemos un elemento móvil que es la ubiquinona o coenzima Q. En verde, el citocromo BC1. En el rojo acá, otro elemento móvil, que es el citocromo C. Y finalmente acá en azul, el citocromo oxidasa, el complejo citocromo oxidasa o AA3. Más a la derecha tenemos la representación de la ATP sintetasa, un complejo proteico que va a ser el que cumpla la función de finalizar el proceso, iniciado acá a la izquierda. ¿Cuándo se inicia? Cuando coenzima NAD reducido llega desde el ciclo de Krebs, desde la glucólisis o desde los procesos de oxidación de grasas, llega acá esta coenzima transportando electrones. Estos son las unidades que van a permitir producir energía en forma de ATP. Entonces llegan acá, donan su electrón, se convierten en NAD oxidado y este electrón acá en celeste va a pasar hacia el espacio intermembranoso, el protón. Entonces lo que está haciendo esta energía electrónica, la energía electrónica, es facilitar el bombeo de protones hacia el espacio intermembranoso. Y el transporte de los electrones continúa teniendo como intermediario a la coenzima Q o ubiquinona, que va a donar los electrones hacia el complejo citocromo BC1, ¿Quién va, a su vez, cuando reciban estos electrones, mediante un movimiento de la proteína, del complejo citocromo, permitir el bombeo de más protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranoso? A su vez, simultáneamente, en fracciones de segundo está ocurriendo todo esto. El citocromo BS1 está donando su electrón hacia citocromo C en rojo, que es la parte móvil, se acerca acá, se aleja y se acerca a la citocromo oxidasa, el último transportador. Acá, este fenómeno permite que también se bombeen protones desde la matriz al espacio intermembranoso. A ver, podemos ver gráficamente que hay aquí una acumulación grande de protones, lo que decíamos hace un momento. Se está acumulando energía, porque los protones tienen carga positiva, es energía electroquímica. Esta energía potencial es la energía que se va a utilizar para
de trabajar la síntesis de ATP a partir de ADP y fósforo inorgánico. Simultáneamente, en este último paso del transporte de los electrones, vemos que electrones más protones que existen acá en la matriz van a unirse a media molécula, o sea, un átomo de oxígeno para formar H2O. Nuevamente, entonces, los electrones que están siendo transportados más protones que existen en la matriz van a formar agua, H2O. ¿Cuál es el objetivo? No es formar agua, sino permitir que el último transportador, que es la citocromo oxidasa, AA3, citocromo oxidasa, se oxide de tal manera que pueda seguir recibiendo electrones del citocromo C y que la cadena pueda seguir funcionando. Si no hay oxígeno, no se utilizan esos electrones ni esos protones y no se oxida la citocromo oxidasa. Va a quedar reducida, incapaz de seguir recibiendo más electrones. Y por lo tanto, la cadena de transporte de electrones deja de funcionar, no se sintetiza ATP, no hay nada oxidado para alimentar a la glucólisis ni para alimentar al ciclo de Krebs. Por eso la glucólisis pasa de la modalidad aerobia a la modalidad anaerobia y por eso el ciclo de Krebs deja de funcionar. Ese es el dramático fenómeno que ocurre cuando hay hipoxia, cuando hay anoxia por alguna causa, por depresión respiratoria, por un infarto de miocardio, entre algunos ejemplos. Acabamos mostrando que la cantidad de protones acá, esta energía acumulada, esta energía potencial, va a permitir flujo de estos protones a través de un canal de protones en el complejo proteico ATP sintetasa, que está conformada por varias unidades proteicas. Este flujo por el canal permite que haya un giro, un movimiento, una rotación de una parte móvil de esta proteína compleja. Y esa rotación es la que va a permitir liberar ATP. El ADP previamente se va a fijar a un fósforo inorgánico y ese giro, esa rotación, como si fuera un motor, está girando y liberando cantidades enormes de ATP para las necesidades enormes también de ATP de la célula. Si es que alguien quiere preguntar algo, pues cualquier momento me interrumpe, por favor. Vemos acá de cómo lo que acabamos de mencionar va funcionando de una forma sincrónica en el caso del ciclo, en el caso de la glucólisis y del ciclo del ácido cítrico. Aquí no estamos mencionando la oxidación de las grasas, pero lo vamos a hacer en un momento. La glucólisis, aquí a la izquierda, en el citosol, por fuera de la mitocondria, en el citosol, acaba con la producción de 2 piruvatos. Esos 2 piruvatos van a producir en forma neta 2 ATPs de ganancia mediante fosforilación, lo que se dice a nivel del sustrato, o sea, en la misma glucólisis. Pero también va a aportar acetilcoenzima A a través de estos piruvatos que se convierten, a estos 2 piruvatos que se van a convertir en 2 acetilcoenzimas A. La acetilcoenzima A sabemos que ingresa al ciclo de Krebs. ¿Y qué es lo que va a producir? En el ciclo de Krebs, cada una de estas acetilcoenzimas A va a producir 2 ATPs mediante fosforilación a nivel de sustrato, que es decir, en el mismo ciclo. Pero la acetilcoenzima A va a producir 2 FADH2 y 6 NADHs por cada 2 piruvatos producidos en la glucólisis. 6 NADHs, 2 FADH2, que van a ir a donar estos electrones
de estas coenzimas reducidas a la cadena de transporte de electrones. A su vez, en el paso del piruvato a acetilcoenzima A, por cada piruvato también se van a producir 2 NADHs que van a ir a la cadena de transporte de electrones. Y en la misma glucólisis, recuerden ustedes, se producen 2 NADHs que van a ir a alimentar a la cadena de transporte de electrones. Toda esta cantidad de electrones transportados provenientes del ciclo de Krebs, provenientes de la conversión del piruvato a acetilcoenzima A y provenientes de la glucólisis misma, van a alimentar a la ATP sintetasa, a esa proteína compleja, para que se produzcan en total hasta 32 ATPs. Mediante, en este caso, la fosforilación oxidativa a través de la ATP sintetasa, impulsada por la ósmosis química de los protones. Adicionalmente, debemos saber que la oxidación de las grasas también aporta NAD y aporta FAD reducidos. Entonces, la cantidad, y todo esto va a venir a alimentar a la cadena de transporte de electrones, produciendo una cantidad mucho más grande que estos 32 ATPs, más de 100 ATPs como promedio por un determinado ácido graso. Entonces, aquí estamos anotando para nuestra memoria estos elementos que hemos mencionado, elementos de la cadena de transporte de electrones, el espacio intermembranoso, que es una parte importante porque ahí se va a acumular los protones, determinando entonces esta acumulación, la formación de energía potencial para su uso en la síntesis de ATP. Las invaginaciones que hemos mencionado con el fin de agrandar la superficie en la cual se desarrollan estos fenómenos. Las enzimas del ciclo del ácido cítrico que proporcionan el FAT reducido y el NAD reducido. Y las enzimas, lo que acabo de mencionar, y las enzimas de la oxidación de los ácidos grasos que también van a participar proporcionando más NAD reducido, más FAT reducido. Los transportadores, aquí están de una forma muy simple, el complejo 1 o FMN, la bimononucleótido con hierro-azufre, la ubiquinona o coenzima Q, los citocromos B, C1, el citocromo C, que es el móvil, y el último transportador, que es la citocromo oxidasa, que es la que recibe, por último, los electrones y los dona a un átomo de oxígeno para formar agua. Estos transportadores forman complejos, para entender bien. Son los transportadores, pero que están íntimamente relacionados a las enzimas del ciclo de Krebs. Por eso se dicen complejos. Complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4. El oxígeno como algo imprescindible para el funcionamiento de todo lo que significa la glucólisis, el ciclo de Krebs y la misma cadena de transporte de electrones. ADP y fósforo inorgánico para que cuando este ADP se una al fósforo inorgánico forme el ATP y la molécula compleja ATP sintetasa. El resumen de lo que ocurre. El transporte de electrones es energía electrónica. ¿Para qué sirve? Se usa para bombear protones desde la matriz hasta el espacio intermembranoso. Entre paréntesis, este es uno de los pocos procesos, al menos de los que yo conozco, en el que hay transporte activo sin la intervención de ATP. No tendría sentido gastar ATP para bombear protones. En este caso, es la energía electrónica de los electrones la que se utiliza para el bombeo de protones desde la matriz hacia el espacio intermembranoso. Algo parecido a lo que ocurre con la bomba de protones a nivel gástrico, que permite el bombeo de protones y aumentar la acidez en el estómago. Cierro paréntesis.
Entonces, en el espacio intermembranoso se acumula la energía protónica o electroquímica o energía potencial. Esa energía potencial es la que se va a utilizar para la producción de ATP. Lo que les decía hace un momento. Es algo muy analógico, por supuesto, estamos hablando de vida y aquí estamos mirando una batería de automóvil que tiene un polo positivo, tiene un polo negativo. Y está dividido en varios espacios, como el espacio intermembranoso, por placas de plomo, aislantes a lo largo de toda la batería. Y entre las placas existe ácido sulfúrico, H2SO4, diluido en agua. Y nosotros ya sabemos que los ácidos se manifiestan como ácidos cuando liberan, cuando donan protones al medio. Esa es la definición de un ácido. Entonces, el ácido sulfúrico, H2SO4, en esta disolución acuosa va a donar protones. Y va a haber regiones entre las placas, el espacio intermembranoso, regiones entre las placas que van a acumular una cantidad de protones, van a acumular energía química, van a acumular energía potencial que puede fluir cuando se conectan cables al polo positivo y el negativo, va a fluir desde el polo positivo hacia el negativo, las cargas protónicas positivas, produciendo entonces trabajo, en el caso de una batería, permitiéndole encender la luz, encender el motor del automóvil. Entonces, vale esta analogía para entender lo que ocurre con este fenómeno de la cadena de transporte de electrones. Me esperan un segundito. ¿Tienes 5 minutos más? No. Vamos a ver un videíto. En esta simulación hay imágenes de microfotografía electrónica, pero que también tiene simulaciones, pero permiten dar una idea de cómo se realizan a lo largo de toda esa enorme membrana mitocondrial interna, de la cara interna, cantidad así de reacciones y a una velocidad muy grande, en milésimas de segundo.
Eso es lo que les mencioné hace un momento de cómo se relacionan las enzimas del ciclo de Krebs con el transporte de los electrones. Ok, muchachos, hemos acabado el tema. Que les vaya bien. Buena suerte. Chao.